enfrentarse ante la realidad empresarial requiere habilidades humanas como habilidades técnicas y habilidades de delegación. Conéctate con personas de valor, sirve, siéntate a ser aprendiz, explora caminos digitales como un medio de apalancamiento también para apalancar las empresas tradicionales con todos los esquemas digitales, y bájala al ego y siéntate a aprender más. Yo soy una evangelista de la democratización y desde ahí, desde ese sentir, yo los busco acercar. Bienvenidos a Cibervoces con Andrea García. Hoy tenemos el honor de contar con Diana Cortés, que es una mujer increíble, no solamente como persona, pero también a nivel empresarial. Es empresaria, es CEO, es coach, ya más de 12 años liderando la industria y sobre todo a nivel de Latinoamérica, ayudando a empresarios a encontrar ese balance entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Enseñándoles a delegar, que es algo muy crítico, pero al mismo tiempo es muy difícil. Así que, Dianita, bienvenida. Un honor tenerte aquí. Ay, muchas gracias por la invitación, André, y espero poder contribuir y servir a todas estas personas que nos están viendo y poner mi granito de arena también en esta causa. Bueno, Dianita, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como coach y sobre todo tu enfoque en las habilidades humanas, cómo esto ha transformado tu vida. Bueno, yo vengo de familia empresarios y en medio de eso yo viajo a Brasil a mis 22 años, hago una maestría en Brasil y conozco el mundo del coaching ya hace bastante tiempo. Y estando en Brasil y comenzando en el mundo del coaching, comencé a darme cuenta la necesidad tan importante que tenemos los empresarios de aprender de desarrollo personal, porque al final nosotros lideramos personas. Y nos lideramos a nosotros mismos y esas habilidades de desarrollo personal, de inteligencia emocional, de gestión de equipos es extremadamente importante. Entonces yo creo que todas esas habilidades que aprendí con el coaching han sido determinantes para hoy con lo que sirvo en Sabiduría Empresarial, ayudando a empresarios a gestionar y a delegar correctamente sus empresas. Y con toda esa experiencia, porque entiendo que has trabajado con más de 500 empresarios, no solamente a nivel Colombia, pero a nivel Latinoamérica, con toda esa experiencia, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos que están enfrentando esos líderes empresariales para buscar efectivamente ese equilibrio en ese liderazgo empresarial? Bueno, yo creo que a diferencia de aquellos que hacen carrera corporativa, al empresario, es que el empresario normalmente comienza de una forma muy empírica. Y ese camino ha sido trazado entre error y acierto. Aunque hay personas que estudian administración, estudian ingenierías y demás, pero el mundo empresarial es otro juego. Y enfrentarse ante la realidad empresarial requiere habilidades humanas como habilidades técnicas y habilidades de delegación. Entonces, ¿qué es lo que hemos vivido durante todo este tiempo? Vemos empresarios que son fuertes o son buenos gestores o son buenos líderes. Pero esa ambidiestro, ese camino entre ser líder, que es el que inclinación a personas, inclinación al desarrollo humano, o el gestor, que es inclinación hacia metas, resultados, normalmente los empresarios o uno son muy maternalistas, líderes tal, o el otro ya es muy rígido y pierde talentos porque pues tiene dificultad en cultura, en retención de talentos y demás. Entonces creo que ese es el mayor reto. Y también el empresario no tiene referencia porque él está solo, normalmente no están en comunidad, entonces él va acertando y como que error, acierto, pero no tiene como ese feedback continuo que normalmente sí tienen, vamos a decir, los CEOs o C-levels corporativos que comienzan a crecer dentro de una estructura, pero pues existe un plan carrera, existe todo el ecosistema que permite que esa persona vaya con mucha más asertividad. Claro, todo ese proceso de acompañamiento, ahí mencionaste error, ¿no? Entonces, también en esta experiencia, ¿cuáles son esos principales errores, sobre todo para los que nos estén viendo y escuchando en el día de hoy, de los empresarios, sobre todo en el momento de delegar? Yo creo que uno de los mayores errores es creer que se aprende solamente equivocándose. ¿Me hago entender? Y principalmente yo creo que en Latinoamérica tenemos un contexto del guerrero solitario y se premia a él como tal en vez del aprendiz que se sienta a aprender
y testea, entiende y ahí sí va y ejecuta. Entonces, creo que ese guerrero que va ahí y contra la marea y demás, para mí es el mayor error porque pierde tiempo, dinero y energía y al final pues salud mental y física. Entonces, el mayor error es no tener un mentor, en traducción. No sentarse a aprender, sino ir solamente a la guerra, por decirlo así, ir a ejecutar sin una ruta clara y sin un contexto y un medio de consejeros que le dé el camino. Y hablando de casos de éxitos, quizás nos puedas compartir un ejemplo de una buena implementación ya que te dedicas a la parte de estructuración de empresas, ¿nos puedes contar algún ejemplo de una buena implementación de la delegación en este caso? Claro, tenemos diferentes empresarios, tenemos bastantes en diferentes categorías, personas en el nicho, digamos, ejemplo, de desarrollo, de construcción y demás, personas en clínicas y demás. Yo creo que el mayor caso ha sido ayudar a los empresarios, o voy a dar algunos ejemplos. Juan Londoño. Juan Londoño es un empresario súper reconocido y para mí hoy es mi amigo, es hasta mi mentor en inversiones. Y Juan Londoño tiene un negocio extremadamente próspero, extremadamente con un potencial tremendo, pero tenía una dificultad en que no sabía sincronizar su equipo. Uh-huh. Y su empresa había crecido, pero él no sabía cómo administrar ese crecimiento en la proporción de la velocidad que estaba yendo. Temas que aprendimos y les enseñamos: uno, el reconocimiento de los talentos basado en sus perfiles de personalidad. Entonces, el DISC, ¿cuáles son mi base de líderes? ¿Cuáles son sus perfiles de comportamiento? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Temas como de comunicación. Uno jura que uno se sabe comunicar hasta que comienza a hacer un 360 y se da cuenta no tenemos como estandarización de comunicación. Entonces yo dije esto, pero tú entendiste otra cosa y al final del ejercicio se entendió otra cosa por falta de documentaciones, por falta de estructuración. Temas como rutinas. Eso en el mundo corporativo es normalísimo, pero cuando tú te acercas al empresariado, los empresarios no saben que tienen que tener rutinas, que tienen que tener dailies, que tienen que tener sprints, que son la planeación de la semana y el cierre de la semana. Y como él está en tantas cosas, él dice: ¿a qué hora yo implemento rutinas? ¿A qué hora yo documento? Porque él es un pulpo. Entonces, pensar en estructurar, hay veces es pensar en que voy a perder tiempo y a qué horas ejecuto. Pero cuando uno cambia la visión y comienza a crear pequeñas implementaciones progresivas, ejemplo, documentación de tareas. Después le digo yo rutinas. Si tú tienes rutinas en tu empresa, tú te liberas del 70% del caos de tu empresa. Después metas, indicadores. Contrato a la persona, ya sé qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y ahora por qué va a ser medido. Eso es fácil y por eso les digo, porque sé que, digamos, acá en el podcast has invitado a personas C-levels del corporativo, que eso es normal, porque el camino de construcción de su carrera fue así, pero cuando te vas al mundo empresarial, al mundo de los emprendedores que nacieron, definir un indicador es muy complejo. Es muy complejo. O sea, yo le honro a aquellas personas que crecieron en corporaciones y salieron a emprender, tienen un bagaje impresionante para ejecutar. Pero el emprendedor empírico, que como así que rutinas y, no sé, tenga un perfil de comportamiento más extrovertido, no es tan de Excel, pues es complejo, es más comercial, más de gente. Cuando uno le dice, ¿cuánto es tu margen de utilidad neto? ¿Cuánto es tu facturación anual? ¿Cuántas son las unidades que tiene que vender tu equipo por día? ¿Qué es todo eso? Y tú contratas a esa persona, ¿y por qué va a ser medido? ¿Cómo así que ser medido? Claro, estás botando un montón de dinero a la basura si no tienes un indicador específico. ¿Cómo así que un indicador? OKR ya es una cosa extrema. Entonces, creo que hemos conseguido traducir de una forma simple la gestión empresarial sin ese montón de documentos que a veces el empresario no consigue procesar, sino de una forma simple, práctica y ejecutable, al punto que tenemos una tasa de renovación de nuestros clientes del 70%. Eso es inusual, André. Normalmente una tasa de renovación de procesos de gestión y demás es del 30%. Nosotros la tenemos altísima porque el empresario ve resultados en los primeros 30 días y sale a la ejecución y progresivamente va conquistando su libertad de tiempo mientras su empresa está creciendo.
Hablemos un poquito más de todo ese proceso, ¿no? Entiendo que tienes un proyecto que se llama Sabiduría Empresarial, donde hay unos pilares que pueden ayudar precisamente todo esto que estás hablando, pero sobre todo a que no que la empresa se maneje sola, porque al final del día siempre tienes que hacer eso, no va a pasar. Pero sí todo este proceso de delegar, ¿no? Liberar ciertos tiempos. Si eres un pulpo, como mencionabas, pues tener un poquito más de estructura. Cuéntanos un poquito más de estos pilares. Bueno, yo siempre tengo como la base del triángulo, que es operación, táctico y estratégico. Y que lo que pasa realmente es que el empresario, él no va a delegar su empresa y no trabajar más, pero él va a dejar de estar trabajando en procesos repetitivos y operativos para estar pensando en el táctico y el estratégico para que la empresa avance. Ahora, delegar esas tareas repetitivas requieren documentación y requieren un montón de cosas. Entonces, nosotros, ¿qué les decimos? Existen 6 pilares de gestión de una empresa. Entonces, son financiero, existen equipos, procesos, existe marketing, existe ventas y existe modelo de negocio. ¿Qué nosotros hacemos? Hacemos una intervención con el empresario de 6 meses y les decimos, bueno, vamos a entrar en finanzas este mes. Y entramos a lupa en las finanzas y hay personas que les tienen pánico a los números. Que uno no habla de esto y yo soy misionera de esto. Tienen pánico y te da miedo y él sí, pero no le vas a contar. Tengo un equipo de 80 personas, pero me da pánico ver mi cuenta bancaria, me da pánico oprimir el Excel y yo de Enter. Y no sé, desconfiguro cosas de ese tipo. Y yo les digo, ustedes son los valientes porque en medio de todos esas dudas y demás estás al frente liderando. Entonces comenzamos, vamos a decir, en financiero. Y ahí el empresario comienza a tener metas de facturación anual, margen de utilidad neto en el ejercicio, puntos de equilibrio para tomar decisiones, cuánto debería ser la contribución de su equipo basado en su nómina, bolsillos financieros para saber, bueno, cómo se va a distribuir el dinero. Hay gente que factura mucho, pero tiene un problema de administración de dinero. Eso vemos un montón. Planeación tributaria. Y empresarios no nos enseñan eso. Yo tengo gente que solo con la optimización tributaria que nosotros les damos, pagan todo. Y es como, madre, está pagando un montón de impuestos y no sabía. Y también el empresario jura que el contador está cuidando de sus finanzas y eso no es así. Amo los contadores, tengo un montón de contadores en sabiduría empresarial, pero la función del contador no es esa. Eso es función de un pensador financiero y ese debería ser el empresario. Entonces les damos herramientas para que comiencen a pensar desde ahí en áreas comerciales. Hay empresas que yo no sé cómo viven porque no tienen activación de clientes nuevos y viven de referidos, viven de la recompra de los clientes y no tienen ninguna campaña. Yo le digo, bendita tu empresa. Sí, de una estrategia comercial. Imagínate si le pusieras una estrategia comercial. Y con eso hemos tenido de verdad, André, empresas que duplican su facturación. Yo le decía, es que tú estabas muy cómodo. Entonces comenzamos a trabajar áreas comerciales, capacitamos a sus comerciales. Sí, es súper lindo y ahí comenzamos, bueno, procesos, la documentación. Pero entonces, ¿qué decimos? Un paso de cada vez. Este mes vamos a enfocarnos en esto. ¿Listo? Vas a entrar en hiperfoco. Ahí se puede estar cayendo todo. Tranquilo, respire, abraza un árbol. Vamos a estructurar esto. Después va esto. Para que mi meta es que el empresario no dependa de mí, sino que él sea tan autónomo que pueda liderar su empresa en libertad. Porque es que al final yo les digo todos los días, tú estás al frente, tú vas a tener que tener esa conversación de fuego con tu equipo, tú vas a tener que despedir este talento que no funciona, tú vas a tener que contratar ese talento y venderle la visión, tú vas a tener que pagarle los impuestos, eres tú. Entonces te damos todas las herramientas, perteneces a una comunidad de empresarios que están viendo los mismos retos, pero al final te vamos a dar autonomía. Pues eso me parece muy interesante y como quiero entender un poquito más cómo utilizas tú la tecnología en todo este proceso. Wow, me encanta esa pregunta. Nosotros hoy creo que hemos buscado reducir la brecha tecnológica que los empresarios tienen. Nosotros tenemos muchos empresarios de 50 años, 55 años, que dicen, Dianis, yo nunca había usado un Google Drive. Y te estoy diciendo que son empresarios que manejan empresas de 100 personas. Claro. Y que mueven el PIB del país. ¿No voy a entender? O sea, nosotros vivimos una burbuja tecnológica, pero cuando te vas a la contribución del PIB del país, es una economía informal, liderada por empresarios visionarios, pero que son poco tecnológicos. Es el primer acercamiento, entonces vamos a acercarnos.
Yo les digo, si mi mamá sabe usar ChatGPT y mi papá, don Guille, sabe usar ChatGPT, todo el mundo sabe usar ChatGPT. Les enseño, descárguelo, mándele un audio, póngale este prompt y ellos comienzan, ¿qué es esta locura? Entonces, en cada uno de los pilares les damos todas las guías de prompts en vivo, porque nosotros no somos pregrados, nada, todo en vivo. Entendemos que el empresario no tiene tiempo y está cansado de las soluciones del mercado que los ponen a ver pregrados, no. Todo es en vivo, manda el prompt que te respondió. Entonces comenzamos a quitar esa brecha tecnológica al punto que ellos comienzan a crear sus asistentes. Tienen un asistente virtual online, tienen un asesor financiero, un GPT asesor financiero que conoce todos sus números, y comenzamos a crear sus asistentes digitales que le apalancan la información. Entonces es sorprendente. Toda nuestra metodología es apalancada con inteligencias artificiales para empresas tradicionales. Y como has visto, bueno, es que el tema de la inteligencia artificial, las brechas de edades. Porque claro, eres coach, ¿no? Entonces, y es una habilidad increíble. Entonces, ¿cómo has manejado esta brecha de edades en la era digital y sobre todo el uso de la inteligencia artificial que nos comentas? Yo tengo 36 años y la mayoría de mis empresarios y clientes y todo lo que asesoramos son personas de 45, 50 y 60 años. ¿Por qué? Porque un empresario que quiere delegar es porque ya pasó tiempo en su empresa. Son gente que tiene 15 años de empresa, comenzó a los 30, ya tiene 46, comenzó a los 40, ya tiene 55 y quiere comenzar a salir más y vivir más. Entonces, comencemos por ahí, son empresarios adultos. O sea, primero yo creo que yo soy una evangelista de la democratización. Y desde ahí, desde ese sentir, yo los busco acercar. Entonces yo le digo, te estás perdiendo de esto, comencemos el proceso de acercamiento. Entonces, hemos creado todas las metodologías que sean fáciles, simples, pero acertadas y que den soluciones exactas, porque esto no es aprender y después ejecuto, es ejecute, véala y ejecutando con usted, vea el sistema ejecutándose y viéndolo y viendo cómo se mueve, aprendes. Entonces ahí es súper disruptivo. Por eso en cuestión de segundos prácticamente. La gente queda como así. O sea, esto duré 3 meses intentando pensarlo sin dormir, con insomnio, como así que en 5 minutos. Entonces creo que esos pequeños acercamientos se comienza a reducir y al final el acceso a las tecnologías es para todo el mundo. Yo creo que es un tema más de miedo y desconocimiento y pensar que es complejo. Creo que hemos hecho cosas más complejas y la IA es extremadamente sencilla para personas con pensamiento simple. Entonces, que lo que me descomplique la cabeza sea tan simple como mando este audio y tal, y él lo va a hacer. Entonces, creo que es quitar preconceptos, pero volver a lo simple. Para mí es eso. Y para los que nos estén escuchando, ya hablando de pronto un poquito de los jóvenes, ¿no? que están, porque hay muchos emprendedores hoy en día, ¿qué consejos les darías? Yo emprendo desde niña. O sea, desde los 10 años hice chocolate, he hecho de todo. En esta vida he tenido muchos emprendimientos, empresas, de todo. Uno, para aquellos que quieren emprender, exploren emprendimientos digitales, porque son de bajo costo, de masividad y de rápido alcance. Hay muchos emprendimientos digitales, e-commerce, infoproductos, agentes digitales, un montón, soluciones, setters, comerciales digitales, un montón de soluciones digitales. ¿Por qué? Porque vas a entrar ya a un mercado escaso, no hay talento ahí capacitado y ahí tienes una brecha, pues puedes coger una ola todavía que no se ha desarrollado y tiene un bajo costo, no tienes que tener inventarios, no tienes que tener un montón de cosas que las empresas tradicionales tienen. Ahora, puedes ser un emprendedor como yo, que somos herederos a veces de empresas tradicionales y demás. Para mí es ser un eterno aprendiz. Ser un eterno aprendiz. Yo creo que lo digo con amor, siendo coach para la generación Z. Creo que toca bajarle un poquito al ego y entrar en el proceso de aprendizaje, porque existe sabiduría y yo siempre digo, para mi percepción hoy existen muchos caminos de enriquecer, muchísimos caminos de crear prosperidad, pero como creces, si no creces con estructura, caes. Entonces tú también ves muchos emprendimientos con boom y caen
¿Por qué? Porque falta estructura y creo que esa estructura y esa perseverancia, esa prudencia la tienen las personas más adultas. Entonces, siéntate siempre a la mesa con jóvenes, pero ten un consejero adulto. Siéntate a recibir sabiduría, porque la sabiduría ya es distribuida. Tú tienes sabiduría en todo el tema de seguridad. Yo tengo sabiduría en el tema de delegar y gestión de personas. Acá el equipo tiene sabiduría en todo el tema tecnológico, toda esta obra de arte que tenemos acá. Pero la inteligencia y el sabio va y se sienta a aprender. Y evita errores y escoge el mejor. Tiene una red de conexiones valiosas. Yo desde muy niña creé una red muy potente de conexiones. Yo puedo llamar a X persona y conecto súper rápido. Entonces, para mí es eso, como que conéctate con personas de valor, sirve, siéntate a ser aprendiz, explora caminos digitales como un medio de apalancamiento también para apalancar las empresas tradicionales con todos estos temas digitales y baja el ego y siéntate a aprender más. Me encanta. Y tocaste un tema que quiero que expandamos un poquito más y es el del networking, las conexiones, sobre todo las conexiones reales y con propósito, porque sé que también es algo a lo que tú también te dedicas. Que nos puedas contar más al respecto y sobre todo, sí, para los jóvenes y no solamente los jóvenes, porque hoy en día también sabemos que hay muchas personas que quizás se están reencontrando, se están reciclando, si me permiten utilizar esa palabra. Entonces, ¿cuál es el valor del verdadero networking y cómo se hace? Yo creo que en un mundo de tecnología, de tech, de AI y demás, donde lo que va a comenzar a crecer son los espacios humanos. Y para allá va el mercado, va a comenzar a crecer, va a haber mucha oportunidad para industrias de desarrollo personal y demás, porque va a ser una carencia. Ahorita nos estamos volviendo tan buenos en tecnología que nos estamos deshumanizando, o sea, no sé cómo conectarme correctamente, presentarme, hablar en público y todo ese mundo. Entonces, para el networking yo siempre digo, el principio de entrada es el servicio. Hola André, ¿cómo estás? Me encanta, edificas y después, ¿en qué te puedo servir? De verdad, ¿en qué puedo servirte? Y es algo que yo siempre hago. Hacerlo realmente. Y hacerlo, ¿no? Y no es desde el interés, es de verdad, es genuino. ¿En qué puedo servirte? No, ya ni tengo un reto acá, no, si quieres, agendemos una sesión 1 a 1 y te explico. Y te conecto con esta persona, esta conecta, ya. Sin pitch, sin nada, ¿ya? Y se llama, existe un gatillo que es psicológico, se llama la reciprocidad. Entonces yo te voy a servir y de verdad planta una semilla diaria. Y en un año tendrás 365 puertas abiertas. Y en 5 años son 1500 puertas abiertas a tu favor. Es tan sencillo como donar 30 minutos de tu día en servicio. ¿Qué necesitas? Necesitas una conexión con importación de China, te la tengo. ¿Qué necesitas? Necesitas un médico especialista en corazón, te lo tengo. ¿Qué necesitas? Tu mamá tiene un problema de riñón y necesita una intervención en este hospital. Espérate, hago 3 conexiones y ya te sirvo. De verdad, servicio genuino. Entonces yo creo que ponerse en la posición de servicio y construir relaciones antes de llegar a pedir. Las personas de mayor influencia y entre más uno va creciendo, y eso puede sonar prepotente, pero uno se vuelve especialista en decir no. Entonces mi caja de entrada está toteada de mensajes diciendo, tengo una oportunidad para ti, quiero presentar, o sea, el típico conexión call center, o sea, y uno se vuelve especialista en omitir, porque es tanta conexión en LinkedIn, en todo, que uno es como, pero cuando llega alguien diferente es como, oye, ¿cómo estás de linda? No tengo esta crema del cabello para ti, ¿te puede servir? ¿Qué es esto? Sí. ¿Quieres un agua? Cosas básicas. Pero nos toca volver, nos olvida. Nos toca volver al espacio y pertenecer a espacios, a comunidades de valor. Yo tengo el Networking Master, nosotros hemos convocado más de 300 personas en una noche a hacer conexiones de valor. Y uno se da cuenta, la soledad en la que se vive es un espacio de salud mental, aunque hacen conexiones, hacen negocios y demás. Pertenecer, sentir que perteneces a una comunidad es extremadamente saludable. Yo pertenezco a muchas comunidades. Dianita, y para los que nos están escuchando y viendo en el día de hoy, específicamente para esa comunidad, ¿cómo pueden quizás involucrarse? ¿Cómo pueden
¿no? Si quieren tener algún tipo de interés, aprender más sobre eso. Y también, no solamente esto, sino nos hablaste de unos pilares muy importantes y este proyecto que tienes de sabiduría empresarial, si a alguien más que le interese entender un poquito más de eso o incluso le llamó muchísimo la atención y quiere alzar la mano y decir, Diana, acá estoy, ayuda, ¿dónde pueden encontrarte? Yo creo que el canal más asertivo es Instagram. Pueden ir a mi Instagram, Diana Cortés SEO. Ahí los espero. Pueden mandarme hola, te vi en Cibervoces. Voy a tener un regalo para ustedes. Entonces, ay, tan linda. Y ahí vamos a hablar, conversar y poder ver cómo podemos servirles en excelencia. Muchísimas gracias, Diana, sobre todo por elevar tu voz, por ser parte del cambio, por dar, ¿no? Y sobre todo sin esperar nada a cambio, porque esa parte también es muy valiosa, por construir redes que valen la pena, que tienen sentido, que ayudan, que aportan, que dan valor. Y sobre todo por estar acá hoy, compartir todo ese conocimiento, esa sabiduría desde el amor y desde la pasión que siempre te ha caracterizado en todo lo que haces. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No sé si antes de irnos quieras comentar algo o dejar algo más para la audiencia. No, bueno, primero gracias por la invitación, André. Creo que este espacio es un espacio ideal también de expansión y tú te has sido facilitadora de ello. Y eso merece honra. Entonces también gracias por facilitar el espacio. Y el consejo para todo el mundo es, antes de desistir, descansa. Porque muchas veces estamos desistiendo antes de tiempo porque estamos cansados. Entonces cuando estés pensando en desistir, mi consejo es ve y descansa. Y la mejor terapia a veces es el descanso antes de tomar decisiones. En tiempos de guerra nunca tomes decisiones, sino descansa. Ese es mi consejo para ti. Muy sabio, lo voy a aplicar. Muchísimas gracias para todos los que nos están escuchando, también nos están viendo. No olviden que esto es Cibervoces con Andrea García y también seguirnos en las redes sociales y los esperamos en el próximo episodio.